Gracias por continuar con nosotros en el aniversario de la Constitución de la República. Creímos prudente hacer un análisis de lo que nos ha dejado esta Constitución y del proceso de reforma que se ha impulsado. Y para ello hay dos personas que son las idóneas para el tema. Nos acompañará esta mañana el doctor Enrique Anaya, es el vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Un placer tenerlo acá con nosotros. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Muy bien, gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir de nuevo acá con todos sus televidentes. Y nos acompañará también el doctor Humberto Sáenz, es el presidente de Acción Ciudadana. Un placer. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos los que nos pueden estar viendo y escuchando esta mañana. Doctores, si les parece, comencemos por hablar un poquito. ¿Qué le ha dado a este país la Constitución de la República vigente? ¿Por qué es importante? En primer lugar, lo que hay que entender que Constitución no es solamente el papel, ¿no? La Constitución no es el papel, la Constitución es lo que contiene, que son esas reglas básicas de convivencia política y social. Y lo más importante creo que nos ha dejado esta Constitución, en estos ya el día de mañana se cumplen 37 años de su emisión y el día 20 se cumplen 37 años de su vigencia, creo que nos ha dejado dos cosas importantes, ¿no? Uno, posiblemente el periodo más largo en la historia nacional de democracia. Es decir, esta es la Constitución, digamos, a quienes nos gusta la historia, pues esta es la Constitución, es la segunda Constitución con el periodo más largo. La otra Constitución fue la de 1886 hasta 1950, para ponerlo en números gruesos, y prácticamente, pero vamos a ver, ahí está todo el periodo de los 14 años del Martinato y habían otro cambio de reglas. Y yo creo que la Constitución de 1983 nos ha dado el periodo más largo de democracia. Y yo creo que además de eso, el periodo más largo de una paz interna. Bien es cierto que todavía hay muchísimas cosas que están pendientes del país, pero creo que las reglas dadas por la Constitución de 1983, con sus importantes reformas del año 91-92, ¿no? Las que se crearon como parte de los acuerdos de paz, creo que ha generado, digamos, una estabilidad política, que bien es cierto que los salvadoreños, como muy latinos, pues somos muy dados a dramatizar y cosas por el estilo, pero creo que si nos comparamos incluso con la región, hemos tenido un periodo de paz y de estabilidad política tal, y sobre todo, y el otro gran fruto fue que fue una Constitución que, a pesar que fue emitida en 1983, posibilitó la paz. Es decir, posibilitó la paz en 1991-92, que es el gran evento histórico, digamos, en los últimos años en la historia moderna salvadoreña. Doctor Anaya, ¿por qué hemos tenido tantas constituciones en este país? Si uno se compara, bueno, claro, son regímenes jurídicos totalmente distintos, estamos claros, pero si uno se compara con Estados Unidos, por ejemplo, y uno dice, bueno, ¿por qué hemos tenido tantas? Bueno, mira, pero tampoco, si lo vemos en comparación, algunos decimos 13, otros dicen 14, ¿no? En prácticamente 200 años, ¿no? Sí, los Estados Unidos solo ha tenido una, Inglaterra prácticamente ni tiene, pero si asumimos los documentos tienen más de 600 años, ¿no? Tiene que ver, creo, tiene que ver básicamente con una cultura política, es decir, de querer aceptar las reglas políticas, digamos, que nos fijamos, que lamentablemente, y lo estamos, por ejemplo, viendo hoy en día, ¿no? Que la Constitución está bajo un asedio, tanto desde los hechos como como formalmente, ¿no? Que de repente, digamos, hay momentos políticos donde los detentadores del poder como que no se sienten cómodos con las reglas, pues dicen, pues no, pues esta regla ya no me gusta y hay que cambiarla. Y yo creo que debemos de ser conscientes que las reglas sirven, es decir, digamos, los pueblos, o sea, los ciudadanos, los pueblos, los colectivos, debemos de vernos como las personas, claro que todos en el abstracto y decíamos, no, yo quisiera hacer lo que quiera, no, yo como decía Emía cuando estaba chiquita, me mando yo solita, pues, no te mandas vos solita. Pues entonces los pueblos tampoco, los pueblos también necesitamos observar reglas. Y yo creo que entonces lo que debemos de hacer los ciudadanos es exigir a los gobernantes que se ajusten a las reglas que están acordadas por todos, sencillamente eso, ¿no? Ajustémonos a las reglas. Y digamos,
Te voy a dar, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que digamos son, más que régimen político diferente, son definitivamente culturas políticas diferentes. ¿Te imaginas, digamos, todo lo que ha sucedido ahorita con las elecciones presidenciales en Estados Unidos? Pero ¿cuál es la gran lección que está dando Estados Unidos al mundo? Quizás no las elecciones, ese sistema del colegio electoral, pues que es de 1700 y pico, que respondía a otras condiciones, pero ¿cuál es la gran lección que nos está dando? La fortaleza del Poder Judicial. Casi 40 demandas presentadas por la campaña del presidente saliente Trump y no le ha procedido ni una. Y la Suprema Corte de los Estados Unidos se pronunció el martes y se pronunció el viernes declarando, no admitiendo las demandas, y te voy a decir para que haya confusión, el día martes se presentó una demanda por el Partido Republicano de Pensilvania. Lo presentaron el martes a las 4 de la tarde. Había resuelto la Corte Suprema el martes a las 6:30 de la tarde. El día miércoles, Texas presentó una demanda contra Pensilvania, la presentó el miércoles en la noche. El día jueves estaban contestadas las demandas. El día miércoles estaban contestadas las demandas. El día miércoles estaban ya decenas de escritos por senadores, unos estados apoyando a los republicanos, otros estados apoyando. Habían como 30 y pico estados en conflicto. El tribunal, ¿cuándo resolvió? El viernes a las 5 de la tarde. O sea, lo que nos está dando la lección es que respetemos las reglas. Respetemos las reglas, eso es lo que nos están diciendo. Ahora, doctor Sanz, ciertamente la ley debe armonizarse con la realidad. Las sociedades son cambiantes, evolucionan, se llegan a cosas que era muy difícil prever probablemente. Imagínese usted, hace 20 o 30 años, el avance de las tecnologías de la información y la comunicación era impensable. Estamos a las puertas de la colonización de Marte, probablemente en este siglo. ¿Cómo se va a regir, por ejemplo, los temas civiles, los temas de patrimonio, de administración, fuera del globo terráqueo? Es decir, las sociedades cambian y la ley debe ir cambiando con ellas. Probablemente no a la misma velocidad. Esta variación de las constituciones se puede entender únicamente a partir de lo que dice en este momento del tema de que los gobernantes no estén totalmente de acuerdo y entonces hay que hacer una nueva, o también hay algo de ese espíritu de actualización. A ver, en términos generales yo no tengo absolutamente ninguna duda, el derecho es justamente un reflejo de la sociedad. El derecho, en términos generales, también lo que intenta es regular la conducta humana y, como tú bien dices, en ese afán, pues va regulándola de manera posterior a los comportamientos humanos, efectivamente. El derecho no se anticipa, sino en alguna manera reacciona a ese comportamiento humano, intentando normarlo, intentando regularlo, intentando la convivencia pacífica. Pero también hay que tomar en consideración que el derecho está compuesto de diferentes tipos de normas y una de esas normas es la norma fundamental. Una de esas normas es justamente la Constitución, que, como bien explicaba Enrique, lo que intenta es establecer los principios fundamentales, la base, la estructura sobre la cual esa convivencia humana se va a realizar. Por lo tanto, si bien es cierto, el derecho evoluciona y en ese sentido las leyes deben ir evolucionando, la rapidez o la necesidad o la urgencia que se pueda tener de que estas leyes evolucionen no es la misma que la que puede observarse en función de la norma fundamental, que lo que hace es establecer parámetros muy generales de convivencia para que la normativa, bien o mal llamada normativa secundaria, sea la que venga a desarrollar esa estructura fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque, y no estoy negando de manera enfática ni mucho menos la necesidad que históricamente pueda presentarse de regular o de modificar en algún momento la norma fundamental, pero es que esto debe verse con muchísima mayor cautela y sobre todo en un contexto como el actual. Y ya diré por qué me refiero al contexto actual, pero debe verse con muchísima mayor cautela a la posibilidad de tener que simplemente reformar la normativa secundaria, que, digamos, esto tiene una mayor dinamicidad y en donde hay muchísimas más propuestas para intentar regular y estar acorde a ese nuevo comportamiento humano. Con los ejemplos que tú ponías, por ejemplo, es claro que necesitamos disposiciones adicionales. Pero eso no significa que para ello tengamos que modificar la estructura básica.
que tengamos que modificar ese pacto básico que es la norma fundamental, que es justamente la Constitución. Y decía que mucho menos en un contexto como el actual, porque estamos en presencia hoy día, y creo que es innegable, de autoridades que han demostrado tener un talante autoritario, y es de esas autoridades de donde surge, por lo menos en el caso de nuestro país, de donde surge la iniciativa de intentar modificar la Constitución. Y eso manda una señal adicional de cautela, a la que ya por sí misma manda un esfuerzo por modificar la Constitución. Yo también estoy de acuerdo totalmente que la Constitución del 83, con sus reformas realizadas en virtud del proceso de paz, han propiciado una estabilidad política sin precedentes, han propiciado una estabilidad democrática sin precedentes. Y a eso le añadiría que ha propiciado también el control de poderes, el necesario sistema de frenos y contrapesos que ha sido propiciado por esta Constitución. Y el temor que muchos tenemos es que ese sistema de frenos y contrapesos está siendo un obstáculo en este momento para las autoridades de turno. Y por eso, cuando surge la iniciativa de reformar la Constitución, precisamente de estas autoridades, es que ya no son dudas normales, digamos, son temores y temores fundamentados los que muchos tenemos, que se intente evitar ese sistema o minimizar pues los efectos de ese sistema de frenos y contrapesos. Permítame jugar por el ausente. Alguien podría decir sí, pero recuerde que, primero, esta es una propuesta de reforma que se ha abierto a discusión pública. Hay incluso un portal web donde la gente puede opinar, que por cierto le voy a preguntar porque me pareció muy interesante el artículo del señor Anaya al respecto. Pero bueno, hay un portal donde alguien puede opinar y decir, mire, yo creo que sí, yo creo que no, y si creo que sí, debería ser en este sentido la reforma. Por otra parte, se ha conformado un grupo de juristas de distinto tipo, 4 mesas, entiendo, para tratar este tema. Es decir, en este momento, así planteado, es muy difícil decir que es una propuesta hecha en el Ejecutivo y que el Ejecutivo la ha llevado. Así planteado. ¿No le da a ustedes suficientes garantías la forma en la que se está desarrollando esto, de transparencia y para pensar que no es una intencionalidad del Ejecutivo únicamente, sino más bien de abrir el debate, más allá de eso, no de reformarla? Yo creo que es una propuesta, es una iniciativa del Ejecutivo. Es una propuesta del vicepresidente de la República, y el vicepresidente de la República es el segundo funcionario más importante en el órgano ejecutivo. Por lo tanto, que el órgano ejecutivo intente desligarse o desmarcarse de esta propuesta, me parece que no es válido. Ahora, que haya implementado un mecanismo que yo todavía también tengo mis dudas sobre el mecanismo que se ha implementado, porque parece que es una participación ciudadana muy limitada, por lo menos a la altura en que se encuentra, en donde lo único que se le pregunta es, ¿usted quiere o no quiere que se modifique la Constitución? Si usted quiere, pues parece que aparece algo ahí como positivo, y si no, es una opinión negativa a la reforma de la Constitución. Eso dista mucho de ser un espacio abierto a la discusión ciudadana. A eso hay que agregarle el hecho, bueno, creo que Enrique lo ha dicho en alguna oportunidad también, que las personas que están participando en este foro, por lo menos con las que se ha iniciado, no son personas que se pueda predicar de ellas una tremenda experiencia en derecho constitucional, ni mucho menos. Podrán tener experiencia en otras áreas, no lo dudo, pero probablemente en temas de derecho constitucional, que es una área del derecho muy exquisita y donde hay muy pocos practicantes o muy pocas personas que puedan jactarse de ser constitucionalistas. Yo no lo soy, lo aclaro totalmente. Pero no se ve en ese foro, digamos, esa experiencia constitucional que sí se requeriría para plantearse siquiera la idea de comenzar un proceso de reforma de la Constitución. Voy a ir a una pausa comercial y cuando regresemos le voy a preguntar al doctor Anaya que me cuente cuál fue su experiencia en este foro digital que se ha abierto y su valoración sobre estas 4 mesas y los temas que se están discutiendo en estas 4 mesas, porque si estamos celebrando la Constitución en momentos o contextos de una propuesta de reformarla, creo que vale la pena preguntar ¿para qué reformarla? ¿Qué reformarla? ¿Y hasta dónde reformarla? Vamos a una pausa y volvemos.
Bien, gracias por continuar con nosotros. Publicó Diario El Mundo, retomado de una reunión por plataforma de streaming. Ahora se ha puesto de moda esto de las reuniones de Zoom, ¿no? Son insufribles cuando no tienen agenda, además. Pierde uno el tiempo. Pero bueno, en esta reunión de Zoom se dieron a conocer la integración o por lo menos la coordinación y los temas de 4 mesas para esta reforma constitucional. La mesa 1, dogmática constitucional, Carla Contreras Tejada será la coordinadora, secretaria Marcela Soriano, integrarán la mesa Saray Molina, William Hernández, fundador de la Asociación Entre Amigos, y Geisel Durán. La mesa 2, sistema político, la forma de gobierno, la representación, participación ciudadana y el orden económico. Coordina Félix Ulloa, secretario Aldo Álvarez, miembro de Cambio Democrático. Temas, dijo que estudiarán los artículos 83 al 20 y también el artículo 79 que tiene que ver con el sistema electoral y la representación proporcional, el 208 que ya distribuyeron tareas. Estoy leyendo publicaciones, repito, de Diario El Mundo. Mesa 3, estudio de la parte orgánica de la Constitución. Coordinador Giovanni Rosales, secretario José Romero. Mesa 4, procesos y procedimientos constitucionales, ley de procedimientos constitucionales. Coordina Adolfo Muñoz, secretario René Alirio Ayala. También le integran el doctor Miguel Girón Flores, licenciado Manuel Rodríguez, Eder Quintanilla y también estará el doctor Fabio Castillo. ¿Cómo leen esto? Bueno, en primer lugar, como ya lo adelantaba Humberto, pues en todas esas mesas no hay ni un constitucionalista, ni uno. O sea, lo puedo decir con contundencia, no hay ni uno, ¿no? Entonces, raro que si quieres reformar una constitución, pues no llames, digamos, quieres hacerte una operación de corazón abierto y mandas a llamar al ortopeda, ¿no? Eso es lo que básicamente están haciendo, ¿no? Así que eso desde ya es un riesgo. Y es que en realidad es, ¿qué se quiere reformar? Y ya lo adelantaba Humberto. Va, mira, por ejemplo, para poder emitir leyes que tengan que ver con la tecnología, normativa jurídica, ¿hay que reformar la Constitución? No, hay que emitir posiblemente leyes o reglamentos para ello. Quieren potenciar la participación ciudadana a través de referéndum, plebiscitos y todo. ¿Hay que modificar la Constitución? No, hay que hacer una ley de participación ciudadana y discutirla y verla. Pero que para poder mejorar la justicia constitucional, los procesos constitucionales, ¿hay que reformar la Constitución? No, hay que hacer una nueva ley procesal constitucional. Para luchar contra la corrupción, ¿hay que modificar la Constitución necesariamente? No, necesitamos una ley de probidad de la función pública. Para mejorar el funcionamiento del órgano del Estado, ¿necesitamos reformar la Constitución? No, necesitamos una ley de la función pública. Entonces, lo que se está haciendo, digamos, es, digamos, para curarte por supuestamente, digamos, las heridas que tienes, te están diciendo que te van a abrir el cerebro. Eso es lo que está haciendo esta gente. Entonces, por eso yo solamente este esfuerzo del Ejecutivo, porque recordemos que además que está potenciado por el vicepresidente, hay integrantes del Ejecutivo ahí, y además de eso hay un acuerdo del presidente designándolo. Así que definitivamente es una iniciativa del Ejecutivo. Así que esto sencillamente me parece problemático, este disque proceso de reforma me parece problemático desde 3 perspectivas. Uno, socialmente y políticamente, es antidemocrático. Pues es un absurdo compararlo con la experiencia de Chile. Vamos a ver, en Chile, más del 80% del padrón electoral, y fueron a votar, más del 70% de las personas fueron a decir sí. Comencemos a discutir cómo va a ser la nueva Constitución. Y vamos a elegir una convención constituyente. O sea, eso ha sido para comenzar a hacerlo. Aquí han abierto un sitio web y han asumido como que fuera verdad divina, como que si el vicepresidente hubiera tenido una epifanía constitucional y hubiera dicho, hoy yo sé que hay que reformar la Constitución, porque yo tengo 50 años de estar luchando por esto. ¿De dónde? Han abierto el sitio web y ya que tú me preguntabas, ponen, si tú entras, te piden tus datos personales, dije, bueno, ya saben quién soy, me piden mi número de DUI, ya lo tiene el gobierno, me piden mi número de teléfono, pues ya lo tienen esto, digo, mi dirección electrónica, pues ya la tienen también. ¿Usted está de acuerdo con que se reforme la Constitución? No. ¿Por qué? Porque no es conveniente que los detentadores coyunturales del poder promuevan una reforma constitucional. Muchas gracias por participar. Adiós. Esa fue mi experiencia.
Es decir, yo no puedo hacer ningún comentario. O sea, tienes que decir sí. Y mira el lenguaje que utiliza. Dice, hay opiniones positivas y opiniones negativas. No es de balde el mensaje. Y si yo digo no quiero que se reforme la Constitución, mi opinión es negativa. No, es mi opinión. No es ni positiva ni negativa, es mi opinión. Y puede ser una opinión plenamente positiva, no para la reforma. ¿Ves el lenguaje? Y no han contestado más de 2.000 personas, y de ellas casi 200, entre comillas, son los que hemos dicho no, lo que ellos le han calificado de negativa. Y con 1.000 personas, ¿hay una legitimidad popular para la reforma? Claro que no, no la hay. Así que asumir que hay necesidad de reformar la Constitución, esa es la primera farsa. Y te voy a decir, patrón, es cierto, hay que adecuar las leyes, pero te voy a hacer una comparación, digamos, en las clases me gustaba a mí a veces poner las cosas grandes. Hay reglas de reglas, hay algunas reglas básicas, tal. Por ejemplo, cuando tú te casaste, es que no firmaste un tratado de este grueso. Y las palabras que te dijo el cura fueron muy breves, ¿verdad? Se van a respetar en la pobreza, en la riqueza, en la salud y en la enfermedad, y los dos se dijeron sí. Pero ya después, en el día a día, ¿verdad? Tienen que llegar a un montón de acuerdos hasta que es qué van a comer, a dónde van a ir a comer, si van a ir al cine o van a ir al parque, si van a tener otros perritos o no. O sea, todas esas son del día a día. Pues pongámoslo así en el derecho. Una cosa es que nos pongamos de acuerdo con las reglas esenciales y básicas, y otra cosa es que tengamos que estar haciendo leyes todos los días. Eso es la diferencia. En mi caso vivo una dictadura, la más bonita de las dictaduras, pero una dictadura. Pero bien, ahora, doctor Sanz, existe quienes han expresado el temor de que al final de cuentas estemos caminando hacia una reforma constitucional hecha a la medida de quien la está promoviendo, o para favorecer reelección, que no lo permite la actual Constitución, esta Constitución. Pero un camino podría ser, a través de referéndum plebiscito, preguntar si se quiere una nueva Constitución, hacer una constituyente y volvemos a empezar de cero. Y ahí no habrá artículos pétreos porque estaremos hablando de un nuevo instrumento. Otros consideran menos dramática la situación y dicen, no, mire, lo que pasa es que al margen de esto, en este momento no es de lo que deberíamos estar hablando. No es pertinente por lo que usted mencionaba, porque hay un ejecutivo con las características del que hay o porque hay otros temas más importantes. ¿Cualquiera de estos dos planteamientos le hace sentido a usted? ¿Realmente cree que estamos caminando, o a Acción Ciudadana le parece que estamos caminando hacia una reforma hecha a la medida? Nosotros sí lo vemos con drama. A nosotros sí nos preocupa, como ya hablábamos hace un momento, el hecho de que sea una propuesta que surge del Ejecutivo, y esto que bien explicaba Enrique, que ha sido el procedimiento que han decidido para traer esta supuesta opinión ciudadana. Pero más allá de eso, lo que nos preocupa es que surge en un momento en que, desde nuestra perspectiva, ha quedado en evidencia que la actual Constitución, en la forma que está redactada y en la forma en que ha venido siendo interpretada por el Tribunal Constitucional, sobre todo esto último, estorba. Es un obstáculo para algunos propósitos del órgano ejecutivo. Hace un par de días, no recuerdo si fue el día viernes o el día jueves, vimos, por ejemplo, un exabrupto adicional a los que suele tener el presidente de la República, dirigido en este caso contra una de las asociaciones más prestigiosas de abogados en el país, el Centro de Estudios Jurídicos, en que de dónde salió el mensaje o por qué se ofuscó el presidente en ese momento no lo logro dimensionar, pero lo cierto es que ya fue viernes en la tarde. Bueno, eso sí no lo sé, pero lo que sí es cierto es que el presidente atacó no solo al Centro de Estudios Jurídicos o al gremio de abogados en general, sino al proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que es más grave todavía, e hizo notar que él pretende tener incidencia directa en el proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Y en la forma en que está estructurada nuestra actual Constitución, y por la interpretación que además se le ha venido dando por el Tribunal Constitucional desde hace muchos años, es clarísimo que el presidente no solo no tiene, sino que no debe, no puede llegar a tener absolutamente ninguna incidencia en la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Se supone, y debe ser así, que los magistrados son personas independientes, entre otras, del mismo órgano ejecutivo, y por lo tanto la incidencia del órgano ejecutivo en su elección no debe aparecer por ningún lado. Como ese ejemplo, podemos citar muchísimos otros en los que es obvio
que al órgano ejecutivo esta Constitución le estorba para sus propósitos. Y por eso es que el drama es aún mayor. Porque ante autoridades que han procedido de esta manera, autoritariamente, todo lo que hemos visto en el contexto de la pandemia, los abusos que se han cometido por el órgano ejecutivo, la distorsión del verdadero papel que constitucionalmente le corresponde a las Fuerzas Armadas con el beneplácito y el aplauso de la Presidencia de la República, todo eso nos tiene que preocupar porque estas reformas constitucionales se dan justamente en ese momento en que estamos viendo un atropello sistemático a la Constitución, un atropello, insisto, con el beneplácito y el aplauso del presidente de la República, que en muchos casos ha tildado de manera despectiva a los abogados, al gremio en general, que se ha pronunciado sobre la manera correcta de entender la normativa constitucional. Y por eso es que nosotros decimos, no es que no sea solo este el momento, es que está ocurriendo con unas autoridades que sí están queriendo fabricar un traje a la medida, para usar tus palabras, y eso no debemos permitirlo. Y debemos defender la Constitución que ha propiciado este entendimiento democrático por tantos años. Vamos a una pausa. Cuando regresemos se lo dejo planteado desde ya. Pero es que para probablemente ganar reelección, si ese fuera el objetivo, no se necesita en realidad una nueva Constitución. Les voy a dar un ejemplo. Ha habido simplemente modificaciones en sala constitucional aquí cerca en Centroamérica, en Nicaragua y en Honduras, donde no hubo necesidad de una nueva Constitución. Simplemente una interpretación de los magistrados de esa sala que consideró que la reelección era un derecho no solo del postulante, sino del elector, y ahí está, y ya se hizo, y ya nadie dijo nada. Vamos a una pausa y regresamos después con esa consulta. Últimos 10 minutos de esta entrevista, últimos 10 minutos de esta entrevista que quisiera dedicar justamente al análisis de esos escenarios y luego preguntar por algunos temas de coyuntura. Les decía, probablemente no haga falta hacer una nueva constitución. Si el objetivo es lograr reelección, ya en Honduras lo hicieron simplemente con una interpretación de sala constitucional, lo mismo pasó en Nicaragua. Bolivia.
Bolivia también. Sí. Y recordemos que el proceso de reforma constitucional, en el mejor escenario, si hubiese un acuerdo, sería promovido por la próxima asamblea y requiere ratificación de la siguiente. Los los magistrados de la actual sala constitucional son 9 años, probablemente más corto sí el proceso de reforma, pero al mismo tiempo las siguientes asambleas serán las encargadas de elegir a esos integrantes de la sala constitucional. Y existe una suerte también, gracias a Dios, de mucho respeto a la figura, relativo respeto, pero por lo menos obediencia a la sentencia de sala constitucional. Entonces, quienes las integren terminarán decidiendo. Y si ellos decidiesen, por ejemplo, que es pertinente una reelección, ¿qué cosa lo frenaría? No, nada, pero vamos a ver. Mira, yo creo que, digamos, el primer caso, digamos, y aprovechando, digamos, que mencionas el tema de reelecciones en virtud de decisiones judiciales. La primera fue la Sala Cuarta de Costa Rica, pero tiene un contexto y tiene una normativa jurídica radicalmente diferente que no encaja en esto. Después fue Nicaragua, después fue Honduras y después fue Bolivia. Pero hay que conocer el contexto de cada uno de esos países. En cada uno de esos países, tanto, digamos, Nicaragua, Honduras como Bolivia, ¿cuál había sido lo previo para que los tribunales o cortes constitucionales tomaran esa decisión? Que el Poder Ejecutivo se había tomado el judicial. Es decir, por ejemplo, en Honduras, ¿qué es lo que sucedió? Cuando el ahora presidente Hernández era presidente de la Asamblea Legislativa, destituyen a 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y nombra a él como presidente ya de la Asamblea, el Congreso, tal, a 4 que le iban a hacer caso en todo. Y efectivamente así sucedió. Y entonces ya cuando él era presidente, pide otro miembro de su partido, pide que hagan el análisis constitucional y hacen la aberración esa de que sí se pueden reelegir. Lo mismo sucedió en Nicaragua. Ya estaba tomada la Corte Suprema por el Ejecutivo de Ortega, tal. Lo mismo sucedió en Bolivia, donde el Tribunal Plurinacional Constitucional de Bolivia, ya le gustan los nombrecitos largos, ya estaba tomado por el señor Morales, entonces tomaron esa decisión. Es decir, lo primero, y eso es lo importante, entonces, y esa es la trascendencia, digamos, de la elección de magistrados, aunque el próximo año solamente se va a ver un cambio de uno de los integrantes de la sala constitucional. Esa es, como vemos, la trascendencia. Si dejamos que el Poder Ejecutivo coapte, que esa es la intención, coapte el Poder Judicial, podemos terminar viendo estas aberraciones. Entonces, por eso es importante insistir en la independencia. Lo acabamos de ver en los Estados Unidos. De los 9 jueces de la Suprema Corte, 6 han sido nombrados por republicanos, 3 han sido nombrados por Trump. ¿Tú crees que a los 3 magistrados que han nombrado Trump le dio alguna importancia lo que tuviera que decir el señor Trump, a los tweets que tenía el señor Trump? Ninguna. Y como tú lo dices muy bien, los actuales magistrados de la Sala Constitucional, el presidente termina su pedido en el 2021 y el resto de magistrados terminan hasta dentro de 6 años. Así que pues, cabría esperar que no se va a salir absolutamente con ninguna aberración al respecto. Así que no, yo creo que por eso es que quieren hacer una reforma, ya sea de promover la reelección inmediata o lo que ya anunció el vicepresidente, que es superar la jurisprudencia constitucional, que dice que deben de pasar 2 periodos para una nueva elección. En cambio, ya el vicepresidente Ulloa ya dijo que él quiere que solo sean 5 años, ¿no? Entonces, lo que quieren es, digamos, lo que hizo básicamente Putin en Rusia, no se permitía, ¿sabes? En Rusia no se permitía la reelección. Entonces nombró a Medvedev. Medvedev estuvo ahí sus 4 años, que sencillamente era un peón de... Ya después se hizo la reforma constitucional, ya llegó Putin y ahora la última reforma constitucional en Rusia dice que ahí puede haber reelección, es limitada, dice. Pero, por ejemplo, ahorita con el periodo que se puede reelegir, Putin puede llegar todavía como presidente de Rusia hasta el 2036. Quiero ver. O sea, para esta mesa no existe otra posibilidad que no sea la búsqueda de esa reelección para esta reforma. Estamos claros, ese es el objetivo que ustedes le ven a esta reforma. A ver, yo lo que diría es que en adición a ese tema en particular, hay un esfuerzo sistemático por debilitar las instituciones. Y ese esfuerzo sistemático por debilitar las instituciones, estoy hablando de las instituciones en general, también permea este esfuerzo por reformar la Constitución. Porque
hay, por lo menos, y eso lo hemos dicho varias veces ya, hay dos reformas constitucionales que han venido siendo promovidas desde hace mucho tiempo por organizaciones de sociedad civil, y de eso hemos escuchado nada o muy poco. El fortalecimiento de la Fiscalía General de la República, que pasa por dotarle de independencia financiera, y la asignación de un presupuesto similar a lo que ocurre con la Corte Suprema de Justicia. No hemos escuchado mayor debate al respecto. La necesidad de migrar a un mecanismo de elección de magistrados de Corte de Cuentas, que es la única institución que ha quedado todavía con la posibilidad de que sus magistrados resulten electos con mayoría simple, pues entonces la posibilidad de migrar a un mecanismo de elección similar al resto de las instituciones, en donde se requiera de las 2/3 partes. No hemos oído nada o muy poco, y por eso es que decimos, bueno, si lo que se quiere es fortalecer instituciones como Fiscalía General de la República o como Corte de Cuentas, esos temas que, eso sí que no son nuevos, que se han venido discutiendo desde hace mucho tiempo, ¿dónde están? ¿Por qué no los hemos escuchado? Entonces, en adición a lo que tú planteabas, nos parece que es un esfuerzo por, lejos de fortalecer a las instituciones, debilitar a las instituciones de control, como lo que ya estamos viendo, como lo que estamos percibiendo ya en instituciones que habían sido importantes, como el Instituto de Acceso a la Información Pública, como los ataques también que estamos viendo contra la Procuraduría de Derechos Humanos, contra los magistrados de la Corte de Cuentas de la República y contra el Tribunal Supremo Electoral ahora. Eso es lo que nos preocupa, que se esté utilizando este mecanismo para debilitar a las instituciones de control también. Y en un minuto, doctor Sanz, el problema de la Constitución, al margen de si conviene o no conviene reformarla, ¿ha sido la interpretación adecuada o se ha cometido en excesos en la interpretación que le corresponde a la Sala? Digo, más allá del respeto a las instituciones, se criticó, por ejemplo, que algunas sentencias de la Sala anterior, de la configuración de Sala anterior, habían sido excesivas. Por ejemplo, el tema de las candidaturas no partidarias. Se cuestionó también los alcances de algunas de esas resoluciones. En el marco de este aniversario de la Constitución, ¿la sabemos leer? ¿La estamos leyendo bien? ¿La sabemos interpretar? Yo creo que la sabemos interpretar mucho mejor que lo que interpretábamos la Constitución y la jurisprudencia constitucional hace unos años. Hace muy poco tiempo, discusiones sobre la jurisprudencia constitucional no existían en foros como este, por ejemplo. Ahora las discutimos y con bastante recurrencia, y ahora los ciudadanos conocen mejor la Constitución y opinan sobre la Constitución y opinan sobre la jurisprudencia constitucional, a veces sin leerla. Pero creo que es un avance importante el que se ha dado de que ahora entendamos la importancia que tiene la Constitución, la importancia que tiene la interpretación de la Constitución, de las personas que son los máximos intérpretes de esa Constitución, y por lo tanto por eso los esfuerzos en defender lo que tanto nos ha costado en estos años. Caballeros, muchísimas gracias por haber aceptado venir aquí a la televisión esta mañana y compartir con nosotros sus opiniones. Muy amable, muchísimas gracias también a usted, amigo, por acompañarnos. Nosotros ponemos opiniones, usted forme la suya, que de eso se trata. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de hacerlo. Será hasta mañana, si Dios lo permite.